Bueno, hoy vamos a dar, como ya les mencioné, lo que es la parte de fármacos que actúan en lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Dentro de ese grupo nosotros ya habíamos mencionado que de acuerdo al objetivo que van a cumplir esos fármacos, se le asigna un nombre. Por ejemplo, tenemos fármacos que sirven para controlar la tos, otros que sirven para regular las secreciones bronquiales, otros que sirven para producir broncodilatación y otro grupo que produce la estimulación de la respiración en sí. Dentro de lo que es el control farmacológico, primero que nada de la tos, debemos de saber qué es la tos y tenemos que hablar de ciertas propiedades antitusígenas que tienen ciertos fármacos. Entonces, nosotros tenemos que saber el origen de la tos para poder realizar el tratamiento con estos fármacos. Entonces, se los suele clasificar en dos grupos. Los fármacos que tienen una acción central, que constituyen los opioides y los no opioides, y los de acción periférica, demulcentes, antihistamínicos y los que son expectorantes. Dentro de este fármaco o de este conjunto de fármacos aparece un fármaco del cual nosotros ya estuvimos hablando en lo que es el grupo de analgésicos, por ejemplo, que es la codeína. Bueno, tenemos que tiene un poder estupefaciente, tiene un efecto en el peristaltismo, también ofrece un efecto de sedación, produce una depresión respiratoria, produce parálisis ciliar y básicamente no debemos de administrar en gatos y la vía, por lo general, la administración es la vía oral. Otro fármaco que se encuentra dentro del grupo de los opioides es el dextrometorfano. Es un fármaco semisintético. Este sí se puede usar en gatos. No posee una acción sobre lo que son las cilias y se puede administrar a través de hecho, se administra a través de lo que es la vía oral. A partir de ahí tenemos los fármacos no opioides. Dentro de este grupo, por ejemplo, lo que es el dibutano o el dibunato es uno de los que se suele utilizar. Y también lo que es el carbetapentano. No son muy comunes porque su acción es dudosa, entonces más dentro de lo que es la utilización o más vamos a encontrar dentro del mercado lo que es, por ejemplo, la codeína o el dextrometorfano. Después tenemos los fármacos de acción periférica. Dentro de este grupo tenemos los antihistamínicos y los expectorantes y lo que son los demulcentes. Básicamente este conjunto de fármacos produce una disminución en la irritación. ¿A qué nosotros le llamamos demulcentes? Le llamamos a los jarabes y a la miel. Entonces, ¿a través de qué mecanismo produce la disminución de la tos? A través de lo que es el mecanismo de disminución de la... Vamos a aceptarlo. Está eso bien. Entonces tenemos los de acción periférica que ya habíamos mencionado, los demulcentes que son los jarabes y la miel. Después tenemos los antihistamínicos y los expectorantes. Los expectorantes básicamente aumentan y fluidifican lo que son las secreciones. En cuanto a los antihistamínicos, por ejemplo, evitan lo que es el origen alérgico de la tos. O sea, combaten lo que es la causa, si es de origen alérgico.
Dentro de este grupo vamos a clasificar lo que son los expectorantes y los mucolíticos. En cuanto a lo que son los expectorantes, voy a leerle un poquito acá, los mucolíticos fluidifican sin aumentar lo que son las secreciones. Los mucolíticos no producen un aumento en las secreciones. Ahora, los expectorantes, en cambio, aumentan y fluidifican lo que son las secreciones. Estos dos fármacos, perdón, tienen un efecto a nivel de lo que es el reflejo vagal y producen una estimulación simpática. Dentro del grupo de los expectorantes, nosotros vamos a tener los de acción directa y los de acción refleja. Los de acción directa, por ejemplo, dentro de este grupo vamos a tener aceites esenciales, los bálsamos y los fármacos semisintéticos. Y los de acción refleja vamos a tener los salinos, el guayacol y sus derivados. Entonces ustedes yo creo que suelen escuchar en lo que son las propagandas, este fármaco expectorante está hecho a base de guayacol y sus derivados. Entonces es uno de los expectorantes más comunes de venta en el mercado. Después tenemos los de acción refleja, los que son salinos. Dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos al yoduro de sodio y al yoduro de potasio. Dentro de lo que son estos dos fármacos, estos sirven para aumentar lo que es la secreción acuosa y se eliminan parcialmente por la mucosa respiratoria. También ayuda bastante en pacientes, por ejemplo, con hipertiroides. Dentro de los de acción refleja, tenemos el guayacol y sus derivados y lo que es la guaifenesina. La guaifenesina produce una miorrelajación, entonces tiene un efecto bastante interesante a nivel de lo que es la musculatura de lo que es el pulmón. Y tenemos los de acción directa, que es el eucalipto y el mentol. También dentro de lo que constituyen los fármacos de acción directa tenemos los bálsamos. Y tenemos dentro de este grupo lo que es el bálsamo de tolú, el bálsamo de jenjuí. También tienen eficacia dudosa, pero se suelen utilizar también como expectorantes, ya en pacientes, por ejemplo, que tienen un problema que se agravó, ya sea de la tos de la perrera, o por ejemplo, pacientes con problemas alérgicos también, ya para solucionar el problema de la presencia de fluidos dentro de lo que es en las vías respiratorias. Después tenemos los fármacos de acción directa, pero que son semisintéticos. Dentro de este grupo, básicamente tenemos lo que es la bromexina, que tiene un efecto expectorante y mucolítico. También tenemos, por ejemplo, el metabolito ambrosol. El ambrosol con lo que es el oxantal o oxantol se utiliza mucho para lo que es la tos, por ejemplo, en, en pacientes que tienen tos continua. Entonces lo que a nosotros nos interesa saber es, por ejemplo, cómo ejercen su acción dentro del organismo y si son sintéticos o semisintéticos. Después tenemos los mucolíticos. Dentro del grupo de los mucolíticos tenemos fármacos, por ejemplo, como la acetilcisteína. Se da en pacientes que tienen, por ejemplo,
secreción amarillenta que no eliminaron por completo después de una gripe. También, por ejemplo, en pacientes que se están recuperando de una bronquitis, una neumonía, o efecto de tos de la perrera mal curado. Y después ya tenemos lo que son los fármacos broncodilatadores, em, que se clasifican en agonistas adrenérgicos beta 2, xantinas y antagonistas muscarínicos. Dentro de lo que es los fármacos agonistas adrenérgicos beta, por ejemplo, tenemos los no selectivos y tenemos los selectivos. Dentro de los no selectivos, por ejemplo, tenemos la adrenalina, efedrina, isoproterenol. Y dentro de los selectivos tenemos el salbutamol, la terberculina, o en este caso el nombre científico es terbutalina, y el clenbuterol. El clenbuterol, chicos, yo solamente en su momento había visto su utilización en equinos. Y la otra vez se le recetó un fármaco a mi hijo y vi que uno de sus componentes era el clenbuterol. Y empecé a investigar otra vez al respecto y vi que tiene muy buenos efectos en lo que es los humanos, así como en los equinos. No suelo ver que se utiliza mucho en otras especies. A dosis elevadas, estos fármacos producen taquicardia, temblores y excitabilidad. Entonces, su utilización también tiene contraindicación en cuanto a lo que es el salbutamol y el clenbuterol. No produce acostumbramiento o tolerancia y las vías de administración son diversas: oral, subcutánea o intramuscular. Dentro de lo que es el otro grupo tenemos las xantinas, que es una combinación de varios fármacos. Por ejemplo, la teofilina tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, el cardíaco y el digestivo. Después tenemos los agonistas muscarínicos que habíamos mencionado. Dentro de este grupo, por ejemplo, lo que más yo suelo ver que se utiliza es, por ejemplo, el glucopirrolato, que es el fármaco que no produce o que no atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, y su semivida es de 4 a 6 horas. Y después, por ejemplo, tenemos los estimulantes respiratorios, que dentro de ese grupo tenemos el doxapram. Su lugar de acción, sus usos. El lugar de acción básicamente es a nivel del sistema respiratorio. Sus usos ya vemos como, por ejemplo, ustedes se recuerdan en la parte de anestésicos, urgencia respiratoria, por ejemplo, para estimularle a un paciente que estaba con una depresión respiratoria, nosotros utilizábamos el doxapram para solucionar una urgencia respiratoria. Y las vías de administración pueden ser endovenosas también.